Estés donde estés, gracias por abrirme las puertas de tu corazón. Bienvenidos a Trascendiendo Fronteras, un espacio creado para ti sin importar dónde te encuentres. Soy Karina Páez, terapeuta, maestra holística y guía espiritual, entre otras cosas. Estoy aquí para ayudarte a conectar con una perspectiva diferente hacia el mundo. En este programa cruzaremos las fronteras físicas y emocionales para conectar contigo, compartiendo herramientas, reflexiones y energía que transforman, porque los dolores que nos separan son también aquellos que nos unen, y juntos podemos encontrar respuestas, luz y sanación. No estás solo, no estás sola. Aquí estoy para acompañarte en este viaje de transformación. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Trascendiendo Fronteras con Cari Light desde Uruguay al mundo, aquí en La Costa TV y ahora también a través de Cable Plus. Mi nombre es Karina Páez y para mí es un honor poder compartir este espacio con ustedes. Gracias por abrirme las puertas de sus corazones y permitirme asistirlos con respeto y con amor. Para quienes no me conocen, los invito a visitar la página web donde podrán encontrar todo lo que hacemos en Cari Light, desde terapias alternativas holísticas hasta talleres, cursos, preparación de terapeutas, programas de transformación, investigación paranormal y mucho más. Visiten la página web o pónganse en contacto para que podamos hablar más sobre aquello que necesitan trabajar o la información que necesiten recibir. Para aquellos que se hayan perdido los episodios anteriores, estando hoy en el episodio número 38, les recuerdo que pueden acceder a los episodios anteriores tanto en el canal de YouTube como en Spotify para que puedan volver a ver o ver por primera vez toda la información que hemos compartido hasta ahora. Recuerden que cada episodio tiene un tema principal, pero además el primer bloque es de preguntas y respuestas, por lo que siempre estoy respondiendo a las preguntas que recibo, tanto en los comentarios de ambos canales como en preguntas directas, Instagram o cualquier otra red social. Así que recuerden dejar sus comentarios, sus sugerencias, sus preguntas. Tal vez hay algún tema que les gustaría que abordemos desde un punto de vista holístico, desde un punto de vista terapéutico o parapsicológico, y con gusto voy a poder armarles un programa de acuerdo a la información que necesiten recibir. De la misma forma, las preguntas que tengan, no importa lo tontas que parezcan, háganlas, porque siempre hay alguien viviendo algo similar y a veces no todos se animan a preguntar. Y al responder esas preguntas estamos también ayudando a otras personas que tal vez no se animan o no saben cómo formularla de la mejor forma. Así que dejen sus preguntas, dejen sus comentarios, sus sugerencias, por supuesto compartan y dejen sus me gusta en redes sociales, que nos ayuda también a seguir llegando cada día un poquito más lejos. Muy bien, para el episodio de hoy vamos a hablar de un tema que está muy latente en todas partes del mundo y es la soledad y la desconexión, el silencio que grita desde adentro. En una era en la que la conectividad es tan amplia a nivel digital, la conexión personal está sufriendo problemas bastante complicados en algunos casos. Así que bueno, vamos a hablar un poco de esto que surge justamente en una era tan digitalmente conectados y tan personalmente separados y aislados, ¿sí? Así que no se pierdan el segundo bloque del programa de hoy. Recuerden que la información que compartimos en estos episodios, en el programa en general, tiene como finalidad llegar a la mayor cantidad de personas posible. Esto hace que las respuestas sean de forma genérica. No obstante, hay casos que requieren más investigación, que requieren más información para poder entregarles las herramientas concretas para el caso específico o la situación específica que están viviendo. En estos casos en particular, si ustedes creen que la información que reciben no es suficiente y que necesitan más ayuda, les recomiendo agendar una cita online. Tienen los contactos, tienen las formas de contacto que compartimos en pantalla, o también en mis redes sociales o en la página web pueden encontrar todas las formas de contacto, ya sea para agendar una cita o para directamente hablar conmigo y ver cuál es el mejor camino a seguir de acuerdo a la situación que estén viviendo. ¿Sí? Bueno, dicho esto, entonces vamos a comenzar con el sector de preguntas y respuestas para el día de hoy. Y la primera pregunta dice: Cari, desde que me separé siento que nadie me entiende. Intento ocuparme, salir, distraerme, pero cuando llego a casa el silencio me aplasta. ¿Cómo dejo de sentir este vacío? Bien, en primer lugar, no luchar contra ese silencio, sino escucharlo. Una de las cosas que
más se nos recomienda cuando sufrimos un duelo, ya sea por la pérdida de un ser querido o por una separación, también es una clase de duelo la que vivimos luego de una separación, es que intentemos distraernos. Sí, es necesario, pero no todo el tiempo, porque al intentar distraernos lo que estamos haciendo es intentar escapar de la situación que estamos viviendo, escapar del dolor o del proceso del duelo que necesita ser vivido. Así que esto en primer lugar, no sigas escapando, no luches contra el silencio, sino que más bien comenzar a escuchar lo que ese silencio tiene para decirte, cuál es la incomodidad que estás sufriendo, porque ahí es donde realmente comienza la verdadera sanación. Si estás acostumbrada a meditar, te recomiendo hacer meditaciones suaves, escribir lo que estás sintiendo, cuando estás con estas emociones, como dices, que te aplasta, bueno, cuando estás sintiendo estas emociones, primero permitirte sentirlas, no escapar de ellas, no intentar rechazarlas, porque aquello que resistes persiste, como decía Jung. Entonces, tratar de escribir, hacer alguna meditación que te calme, que te equilibre, que te baje las revoluciones y luego hacer una suerte de escritura automática, poder escribir todo lo que sale de forma automática sin filtro. Eso te ayuda muchas veces a ver qué es lo que realmente está sucediendo, porque por lo general en esta vida apurada que todos llevamos, es muy difícil encontrar un momento para observarnos. Es difícil, pero es necesario, siempre se los estoy diciendo. Entonces, tras una ruptura, es importante que es necesario, mejor dicho, pasar a través de la soledad para poder reencontrarte contigo misma. Y no es un castigo, sino que es parte del proceso. Intentar conectar con aquello que te hace bien, con aquello que te hacía bien antes de tener a esa pareja, con aquellas cosas que te hacían bien mientras estabas en pareja, pero que eran tuyas. Bueno, sobre todo con lo anterior a la pareja para poder reencontrarte contigo, con esa versión que fuiste antes de tener pareja con las modificaciones que han surgido en el proceso, porque uno nunca es la misma persona que fue antes. El tiempo pasa, vamos cambiando, vamos transformándonos, pero reencontrarte con una versión anterior para buscar qué eran las cosas que te hacían felices. No sé por cuánto tiempo estuviste en pareja o casada, pero a veces sucede que al estar casadas o al estar en pareja, nos dejamos de lado muchas cosas que hacíamos cuando estábamos solas y que solíamos disfrutar mucho. Y al volver a encontrarnos con esas cosas, volvemos a redescubrirnos, volvemos a sentir cosas que hacía mucho tiempo no sentíamos, que habíamos dejado de lado para formar parte de otro estilo de vida que tenemos ahora, que no tiene nada de malo, porque todos, cuando estamos en pareja, de alguna forma cedemos, y esto es de ambos lados, ¿sí? Entonces, revisar y conectar con aquello que hacías antes te puede ayudar a empezar a encontrar un camino para reencontrarte contigo misma. Más allá de lo que te gustaba hacer, revisar qué es lo que te gusta hacer ahora, como te digo. Todos vamos cambiando, todos vamos transformándonos a medida que pasa el tiempo, entonces puede ser que algunas cosas que hacías antes hoy ya no te atraen, ya no te gustan. Bueno, ver qué es lo que te gusta hacer ahora y empezar a conectar con esas cosas que te hacen bien, pero sin buscar escaparte de la situación que estás viviendo, sin llenar ese vacío con ruido, sino para reencontrarte contigo mismo. Creo que principalmente en este momento lo que necesitas es cambiar el enfoque, no distraerte, no salir, no hacer cosas para no pensar en lo que está pasando, sino encontrarte con esa soledad, con esa nueva forma de vivir a solas contigo y encontrarte a ti misma, reencontrarte con la persona que se para frente al espejo, reencontrarte con esa persona que se refleja y volver a conocerte si es necesario. Pero es un proceso que es necesario vivir a sola y vivirlo de forma interna, sincera, con amor, con respeto, sin juicios. Una vez que tú puedas conectar contigo, vas a dejar de sentir ese vacío porque en este momento estás intentando escapar de la falta de la persona que solía estar ahí, sea cual sea el motivo por el cual la pareja se terminó, estás intentando evitar el sentir la falta de esa otra persona. Entonces, en vez de seguir escapando, lo que tenés que hacer es encontrarte contigo, reencontrarte contigo y comenzar a sentirte a ti misma para que ese vacío no esté lleno de ruido, sino lleno de significado que para ti realmente sea importante. ¿Sí? Bien.
Vamos con la próxima pregunta. Y dice, trabajo todo el día y cuando llego a casa estoy agotada. Tengo familia, pero siento que no conectamos. Hablamos poco, cada uno en su celular, y me da miedo que estemos perdiendo el vínculo. Lamentablemente esto es algo que se sucede a diario y en todas partes del mundo. No estás sola en este sentir. Hoy en día muchas familias conviven sin compartir. Y esto es algo que tiene que ver justamente con el tema que vamos a hablar hoy, el sentirnos solos a pesar de estar tan conectados. Una de las cosas que recomiendo siempre es el compartir una cena, si se puede, en familia, pero sin pantallas, sin celulares, sin tablets, sin televisión si es necesario, pero sin pantallas en la mesa, dejar los celulares en silencio, lejos del alcance, lejos de la vista, o que podamos escucharlo porque vamos a estar pendientes. Eso ayuda a que ese momento sea para compartir, no simplemente para estar cada uno en su mundo, sino para compartir, para tener un encuentro que realmente es mucho más necesario de lo que creemos. Paulatinamente hemos dejado de darle importancia a estos momentos que realmente para la familia, para el clan, para las emociones es muy importante, es fundamental. Eso en primer lugar, el poder tener conversaciones mirándonos a los ojos con nuestros seres queridos, con las personas que viven con nosotros, preguntar cómo te fue en el día, qué hiciste de nuevo, qué estás pasando, por qué situaciones estás viviendo, qué está pasando en la vida de ustedes, pero compartirlo entre ustedes hablando, teniendo contacto visual, compartiendo, riéndose, discutiendo si es necesario, pero mirándose a los ojos. Esto realmente es muy importante. El, el alma se nutre con el contacto humano real, no a través de las pantallas, no a través de mensajes, sino mirándonos a los ojos y realmente prestando atención a lo que nos están diciendo. ¿Sí? Bien, esto es fundamental, esto es principal, diría yo. Hay otras cosas que podemos ir implementando, pero creo que hoy en día, con la vida acelerada que todos llevamos, si existe la fortuna de poder sentarse a la mesa todos juntos, sea para desayunar, almorzar, merendar o cenar, es un momento en el que es necesario estar. Y para realmente estar, los celulares no pueden ser parte de ese evento, no pueden ser parte del almuerzo, ni celulares, ni tablets, ni nada que distraiga de lo que está sucediendo. De esa forma realmente estamos y estamos compartiendo con todos los sentidos, no solamente con nuestro cuerpo ahí mientras nuestra mente está en otro lado, nuestra atención está en otro lado, no interactuamos entre nosotros, no nos enteramos qué está sucediendo al lado y cuidado que esto es algo que hemos hablado en muchas ocasiones anteriormente. Muchas veces no nos enteramos qué le está pasando a la persona que tenemos al lado porque no nos comunicamos. Y a veces cuando logramos saber qué era lo que estaba pasando ya es muy tarde. Así que fíjense si será importante el saber qué es lo que está sucediendo, poder comunicarnos, poder realmente disfrutar estos momentos de estar juntos estando, no solamente participando de una mesa sin prestar atención a lo que está pasando, sino estando. El hacerle saber a nuestros seres queridos que estamos realmente y sentirnos también de la misma forma, sentir que estamos hablando y que nos están escuchando, que están prestando atención, que estamos teniendo una conversación con nuestros seres amados, nutre muchísimo desde el alma, desde adentro. Así que no pierdan la oportunidad de disfrutarlo si pueden hacerlo, porque hay muchas personas que hoy en día no tienen esa posibilidad. Entonces, quienes sí tienen la posibilidad de tener un encuentro, ya sea en el almuerzo, cena, cuando sea, con la familia o con los amigos, con las personas con las que quienes conviven, es importante realmente estar con todas las letras de la palabra, con todos los sentidos que tenemos. ¿Sí? Así que te recomiendo comenzar por ahí. Vamos con la próxima pregunta y dice, desde que murió mi mamá no logro sentirme acompañada. Siento que nadie me comprende, ni siquiera mis amigos. Es como si el mundo siguiera y yo me hubiera quedado atrás. Bueno, esto es un sentimiento bastante normal. Y esto es, en primer lugar, comprender que estás atravesando un duelo profundo. Lo hemos hablado en otras ocasiones. El duelo es un proceso que no tiene un tiempo determinado. El duelo para cada uno de nosotros tiene un tiempo diferente de acuerdo a lo que cada uno siente, de acuerdo a cómo cada uno
procesa las emociones y cómo lo va viviendo. Y no existe un tiempo estipulado que tenga que cumplirse. Para cada uno el tiempo es diferente y es perfecto. Entonces, uno de los síntomas más comunes durante el duelo es la soledad, sobre todo porque esa persona con la que solíamos hablar mucho en muchos casos ya no está. Esa persona con la quien teníamos una conexión muy especial ya no está en este plano, entonces no podemos seguir comunicándonos de la misma forma. Por otro lado, comprender que tu madre no es que haya desaparecido de forma física, sí, pero tu madre sigue acompañándote, solo que de otra manera que aún no estás pudiendo comprender. Muchas veces vienen a contarme mis clientes que han soñado con algún ser querido, que han tenido toda una conversación muy coherente y que se sintió muy viva la experiencia que viven en el sueño y que se despiertan con una sensación de satisfacción, de alegría por haber estado con esas personas. Desde mi perspectiva, estos no son simplemente sueños, sino que son encuentros. Pero estos encuentros suceden cuando la persona que aún está en este plano está realmente lista para poder recibir esos encuentros de forma positiva. Porque si aparecen en una parte, en una etapa del duelo en que nosotros estamos en pleno sufrimiento, el tener esta clase de encuentros puede ser contraproducente, puede hacernos sufrir. Entonces, eso no sucede. Hay muchas personas que tienen la necesidad o la desesperación, más que la necesidad, la desesperación por poder ver algo más allá de lo cotidiano, ver algo paranormal, encontrar con la presencia de esta persona que se fue, que les dé un mensaje, que les diga, que los vea, que se aparezca de alguna manera. Y esta desesperación en sí lo que hace es bloquear que esto suceda, porque no sería sano para nosotros poder tener esa comunicación en el momento en el que estamos en pleno duelo. Así que primero hay que respetar este duelo, entender que tu madre en este caso te sigue acompañando, pero de otra forma. Y es necesario que puedas recomponer tu vida con su ausencia física, aunque su ausencia no es total porque siempre estará contigo. Cuando buscamos muchas veces la comprensión de quienes nos rodean, estamos intentando de que ellos comprendan exactamente lo que yo estoy sintiendo y en base a eso puedan acompañarme de la forma que yo lo haría si estuviera en su lugar. Ahora, los demás no tienen por qué saber qué es lo que estoy sintiendo, qué es lo que está pasando en mi interior. Entonces, no tienen forma de poder decirme lo que yo estoy esperando escuchar. Y esto es principal. Se los he dicho en otras ocasiones. El primer paso a la decepción es creer que alguien más va a actuar de la forma que yo lo haría en determinada situación. Entonces, entender que cada quien vive el duelo de la mejor forma que puede hacerlo, de la mejor forma que sabe hacerlo de acuerdo a la información que tiene o las experiencias que ha vivido. No significa que no le importe, no significa que no les interese la forma en la que tú estás o cómo lo estás viviendo. Simplemente ellos lo están viviendo de otra manera y no es que no les importe o que el mundo siguiera como si tal cosa. Realmente quienes quedamos vivos cuando algún ser querido parte de este mundo, tenemos que continuar. Pero todos continuamos de diferente manera, de la mejor manera que podemos, pero todos de diferente. Y a todos nos lleva un tiempo distinto el poder reacomodar nuestra existencia a un mundo que ha cambiado y muchas veces de forma abrupta. Date tiempo, date tiempo. Si te hace sentir bien, podrías encenderle una vela honrándola, no desde la angustia, sino el encender una vela para honrar su recuerdo, tal vez traer a tu memoria recuerdos bonitos que tuvieron juntas, conversaciones que han tenido juntas. Puedes escribirle si gustas algo que te gustaría decirle y luego quemar ese papel como liberando esa emoción para que puedas sentirte bien y de alguna forma tener un contacto sutil con el alma de tu mamá que ya no está aquí. Pero entender que la energía del amor nunca muere, nunca muere, va a estar siempre. De otra forma, que tal vez todavía no puedas comprender o no quieras aceptar, que también es parte del duelo y es perfecto, pero eventualmente eso llegará. Simplemente trabajarlo desde tu interior, hacer todos los pasos que tiene el duelo. Hay un programa de transformación que te voy a dejar por aquí abajo el link para que puedas verlo, que se llama Huellas en el Corazón, que puede ayudarte mucho a transitar esta etapa de duelo para poder sentirte mejor y para poder hacerlo de una manera más
sana, sin tanto castigo, sin tanto juicio, sin tanto esfuerzo, porque lo que hacemos muchas veces es intentar forzar estos procesos que necesitan ser vividos de una manera más armoniosa. ¿Sí? Bueno, espero que mi respuesta te ayude y si no, como les digo, siempre pueden ponerse en contacto conmigo si es que necesitan más ayuda de la que estamos brindando en el programa, que como les digo siempre es de forma genérica. ¿Sí? Bien, vamos con la próxima pregunta. Y dice, mi hijo adolescente pasa todo el día encerrado, no habla conmigo, no sale y dice que no tiene amigos. Me preocupa mucho y no sé cómo ayudar. Bien, justamente tiene bastante que ver con el tema principal del día de hoy. Este tipo de aislamiento realmente es un grito silencioso y es preocupante, realmente es preocupante, pero por otro lado es la forma en la que hoy en día los adolescentes están viviendo. No estoy diciendo que sea sana en absoluto, sino que es la forma en la que estamos empezando a normalizar que nuestros hijos estén ausentes totalmente. Y con esa ausencia también nosotros estamos ausentes para ellos sin darnos cuenta. Pero bueno, esto lo hablaremos en otro momento. En primer lugar, no presionarlo, porque eso simplemente va a hacer que el abismo entre ustedes se abra más. Pero de ninguna manera, bajo ningún concepto, puedes ignorarlo. Y esto es muy importante. Buscar momentos tranquilos para acercarte desde el afecto, no desde el control, ¿sí? Preguntarle cómo se siente, no esperando juzgar su respuesta, sino tratando de entender qué es lo que está pasando en su vida realmente. Y si el aislamiento persiste y no encuentras una forma de poder comunicarte, te recomiendo buscar ayuda profesional, porque realmente es un signo de desconexión profunda que puede ser peligrosa. Ese aislamiento no es sano para ningún ser humano, y menos para adolescentes que están en plena revolución interna, tanto hormonal como mental, como física, como muchas cosas que están sucediendo en este momento, y es necesario que puedan estar en contacto, sobre todo en contacto emocional, con sus pares y con sus referentes, con el resto de la familia, con sus amigos, con quien sea, pero el aislamiento definitivamente no es sano. Así que intentar acercarte sin presionarlo, sin juzgarlo, intentar acercarte de alguna forma que sea amorosa, intentar tener conversaciones, aunque sean cortas al principio, pero hacerle sentir que estás. No ignorarlo, eso es lo peor que podemos hacer. Eso es lo peor que podemos hacer con nuestros hijos. Y si no es suficiente, bueno, buscar ayuda profesional, buscar a alguien que sea especialista en adolescentes y que te pueda dar las herramientas correctas para poder lidiar con esta situación sin dejar que pase mayores. ¿Sí? Muy atenta con este asunto que es realmente de no podemos dejar pasar estas situaciones, no podemos mirar hacia otro lado y dejar que las cosas sucedan. ¿Sí? Así que atenta con este punto que es muy importante que lo tengas en cuenta. Bien, vamos con la próxima pregunta. Y dice, soy terapeuta y últimamente me cuesta sostener tanta carga emocional ajena. Me siento drenada, sin energía. Bueno, la soledad del terapeuta también existe, no es algo ajeno, no somos ajenos a ninguna de las situaciones que hablamos. ¿Por qué? En mi caso, por ejemplo, yo soy terapeuta, ya hace más de 15 años que me dedico a esto, soy maestra holística, soy parapsicóloga, trabajo con mucha gente, amo lo que hago, lo disfruto muchísimo, pero también soy madre, soy esposa, soy hija, soy hermana, soy muchas otras cosas más que forman parte de mi vida. Y con esa vida también surgen dificultades, también surgen problemas, también surgen otras situaciones. Ahora, si yo además de mi propia vida cargo con las vidas de todas las personas a las que atiendo, el colapso puede ser grande. Entonces, en primer lugar, cosas que son básicas, muy importantes y que nunca debemos olvidar. Limpiarnos energéticamente, proteger nuestra energía cuando estamos trabajando con otras personas. Antes y después de cada sesión o después de cada sesión, dependiendo de la forma en la que cada uno trabaje, utilizar las herramientas que tengas para limpiarte, para cortar esos vínculos que se generan con los clientes, los pacientes. Es necesario cortar y desapegarnos de los resultados. Esto es algo que normalmente sucede al principio, cuando comenzamos a trabajar con gente
nos vamos quedando preocupados si luego de la sesión van a hacer lo que se supone que tienen que hacer, van a mejorar, van a estar mejores, porque los vemos muy angustiados, porque los vemos muy estresados, lo que sea, y nos quedamos expectantes de los resultados que va a tener el trabajo que hicimos. Con el tiempo, con los años, aprendemos, o al menos yo aprendí, a desapegarme de los resultados. ¿Por qué? Yo no puedo cambiar la vida de los demás. Sí puedo aconsejar, sí puedo entregar herramientas, pero los que realmente hacen el cambio que necesitan hacer son los clientes, son las otras personas, son las personas a las cuales yo estoy asistiendo, pero no depende de mí. Por más que yo quisiera resolverle la vida a todo el mundo, no puedo hacerlo, no está en mis manos, no me corresponde además. Es parte del proceso de transformación de cada una de las personas a las que asisto. Entonces tengo que aprender a desapegarme de ese resultado. Te recomiendo trabajar haciendo lo mismo, trabajar este desapego con las sesiones que estás trabajando, con las personas que estás trabajando. Una vez que termine la sesión, hacerte una limpieza energética, trabajar el desapego para que no sigas pendiente del proceso de esa persona, no significa desatenderlo. A ver, vamos a ser claros porque a veces esto puede ser un poco conflictivo. No significa atiendo a una persona, le hago la sesión y después no me importa. No, lo que significa es yo ya estoy tranquila que le entregué todas las herramientas para que pueda poner en práctica y pueda cambiar su situación. La decisión de utilizarlas o no va a ser de la persona. Yo no puedo hacer nada si la persona decide no seguir mis consejos, no utilizar las herramientas que le entregué. Si la persona decide no hacer nada, nada va a cambiar, pero no es mi responsabilidad, tampoco es mi decisión y tampoco está en mis manos el poder hacerlo. Así que esto es importante poder eh, entenderlo, más que nada, entender el concepto y comenzar a liberar un poco tu responsabilidad de cosas que no te corresponden. Bueno, volviendo a las limpiezas, de acuerdo a las prácticas que utilices, seguramente tenés técnicas de limpieza que es importante no olvidar nunca de realizar, ya sea una vez al día. Yo por lo general hago cuando comienzo a trabajar, si sé que voy a atender personas en el consultorio, porque no todos los días atiendo, pero cuando voy a atender personas en el consultorio, preparo el lugar, ya sea de forma presencial o a distancia, preparo el lugar en el que voy a trabajar para que la energía esté neutra, esté armonizada, esté en equilibrio para poder asistir de la mejor forma. Y luego de cada sesión o al terminar el día, realizo una buena limpieza para que toda esa energía que se movió, que puede haber quedado por ahí acumulada, se disperse y no quede donde no tiene que quedar. ¿Sí? Esto es muy importante, sobre todo para todos los que trabajamos con personas, sea de forma terapéutica o la atención al público. La atención al público, por lo general, en cualquier lugar, es algo que genera mucho estrés. Y es muy difícil trabajar, por ejemplo, en un mostrador donde se atiende al público todo el tiempo. Es muy difícil terminar de trabajar y no seguir con la sensación de que este día fue como sea, porque uno va interactuando con el campo energético de las otras personas y si nuestro campo no está suficientemente cuidado o protegido, nos afecta, nos llevamos todas estas energías, estas larvas energéticas, esta basura que queda en el aire y que la podemos llevar con nosotros sin darnos cuenta. Entonces es muy importante limpiarnos, ¿sí? Y sobre todo comprender que más allá de ser terapeutas, maestros holísticos, coaches, como quieran llamarle, seguimos siendo seres humanos, seguimos siendo personas y es muy importante entender que no somos una fuente inagotable, más allá de que trabajemos como canales, por ejemplo, como con el Reiki, no somos fuentes inagotables nosotros mismos, sino la energía que canalizamos. Y este cuerpo, este vehículo, también necesita de nuestro cuidado, tanto física como mental, emocional y espiritualmente. Es muy importante tenerlo claro. Cuando estás atravesando una situación que es estresante en tu vida personal, la forma en la que trabajamos con otras personas puede verse afectada si no tomamos las medidas necesarias. Así que hay que tener mucho cuidado con esto. Sí, bueno, espero que te haya servido la respuesta. Si tienes más preguntas, puedes ponerte en contacto conmigo y con mucho gusto puedo darte algunos otros consejos o inclusive trabajar juntas en alguna técnica que te ayude a estar mejor, a sentirte mejor contigo misma para poder recuperar esa energía que a veces parece que se nos termina. ¿Sí? Bien, vamos con la última pregunta. Y dice, últimamente siento que mi vida perdió sentido. No me pasa nada malo,
pero tampoco siento alegría. Es como si nada tuviera sentido y todo se hubiera apagado en mí. Bueno, atención con esto. Cuando esto sucede, creo que lo hemos visto en algún otro episodio, esta desconexión que sentimos con nosotros mismos y con la vida muchas veces es un gran llamado de atención en cuanto a que a veces la rutina nos cansa, nos drena, nos agota, nos aburre tanto que entramos en un estado de letargo que es muy difícil salir, se entra de forma muy sutil y a veces no nos damos cuenta que estamos ahí hasta que ya no le encontramos sentido a nada. Entonces, comprender en primer lugar que esta sensación de vacío existencial es un llamado del alma y es necesario comenzar a buscar respuestas, pero no buscar grandes respuestas. Cuando nos sentimos peor, solemos buscar algo que nos cambie la vida de un momento a otro y esto es muy difícil, casi que imposible, les diría yo. Entonces, es importante entender primero que tenemos un problema, que estamos viviendo una situación que nos tiene desestabilizados, nos tiene fuera de equilibrio, y comenzar a trabajar con lo simple, comenzar a buscar cosas simples, actividades fáciles, simples, no muy complicadas que te guste hacer, conectar con las cosas lindas de la vida cotidiana, conectar con la naturaleza, siempre lo recomiendo, ya lo saben, siempre lo recomiendo. Comenzar a viajar para atrás, qué eran las cosas que te gustaba hacer, cuáles eran esas pequeñas cosas que te daban grandes ganas de vivir o estas cosas que te generaban una pasión por hacer. Bueno, con estos con estas actividades es con lo que es necesario reconectar cuando sentimos que nuestra vida está en una meseta, como que está en un lugar muy chato. A veces la rutina hace que entremos en una repetición constante que nos puede llevar inclusive a la depresión. Entonces es muy importante entenderlo en primer lugar y en segundo lugar comenzar a hacer cambios pequeños, salir a caminar o bailar, cantar, hacer pequeñas cosas, no muy grandes, que te ayuden a sentirte mejor contigo misma. Como siempre les digo, a veces las soluciones más grandes están en las cosas más pequeñas, así que no busquen grandes soluciones, comiencen por las cosas más simples. Recuerden que la vida se enciende cuando volvemos a mirarla con el corazón. Entonces, es desde aquí que comenzamos a ver con otros ojos nuestra vida, nuestra existencia y nuestro entorno. ¿Mm? No desde el juicio, no desde el enojo, la frustración de sentirme como me siento, sino del, bueno, ¿qué está pasando en mi vida? ¿Qué es lo que me gusta hacer? ¿Por qué estoy repitiendo siempre lo mismo y no estoy encontrando nada que me guste? Y comenzar a investigar, hacerlo tal vez como un juego, a ver qué es lo que me gustaría hacer. Imaginar si estuviera haciendo tal cosa. Imaginarte que estás, por ejemplo, de acuerdo al gusto de cada uno, bueno, imaginarte que estás pintando. ¿Te gusta lo que estás sintiendo al imaginarte haciendo esa actividad? O cantando, bailando, caminando, lo que sea. Comenzar a imaginarte haciendo determinadas actividades, haciendo distintas actividades, hasta que encuentres unas que digas, esto sí me gusta, esto me gustaría poder hacerlo, esto lo solía hacer y me gustaba mucho. Ahí es donde comenzamos, a empezar a reconectarnos con eso que antes nos hacía bien y luego nos olvidamos de que existía. Sí, bueno, espero que pongas en práctica estas herramientas, igual que todas las preguntas que he contestado. Recuerden que pueden dejar sus preguntas, sus comentarios, sus sugerencias en los comentarios o en los números que aparecen en pantalla y con gusto vamos a tenerlos en cuenta para los próximos episodios. Con esto terminamos el primer bloque de preguntas y respuestas y nos vamos a hacer una pequeña pausa y nos volvemos a encontrar en el segundo bloque con el tema principal de hoy, que es la soledad y la desconexión. Nos vemos en unos minutos. Aquí estamos nuevamente y vamos a hablar ahora del tema principal de nuestro episodio de hoy, que es la soledad y la desconexión y este silencio que grita desde adentro. Vivimos rodeados de gente, pero muchos se sienten totalmente solos. Tenemos miles de contactos, pero muy pocos vínculos. Y en el medio de este ruido constante, el alma grita en silencio, pidiendo ser escuchada. Vamos a comenzar entendiendo que la soledad moderna no es la ausencia de personas, no es ahí donde se encuentra la soledad, sino
la ausencia de conexión real, de una mirada, de una presencia, la ausencia del alma presente en los vínculos reales. Y este episodio no busca romantizar la soledad, sino realmente comprenderla, sanarla y transformarla a una oportunidad para despertar. Y esto es porque la soledad también es necesaria, pero no de la forma en la que estamos viviendo la soledad hoy en día, que es rodeados de gente. ¿Sí? Es muy importante tener en cuenta la diferencia. Y hoy vamos a estar hablando justamente de esto. En primer lugar, vamos a hablar de la soledad como un espejo. Este concepto es muy interesante porque nos muestra la soledad como un espejo incómodo en el que nos muestra aquello que queremos evitar mirar. Por ejemplo, cuando alguien nos dice me siento vacío, lo que realmente está expresando es que perdió la conexión con su propio ser, no con los demás, sino consigo mismo. Y esto es muy importante, porque detrás de esta sensación hay heridas que piden atención, ya sea abandono, rechazo, pérdida, desconexión del propósito de vida. Y todo esto necesita ser mirado con atención, no ignorado. Un caso que tuve no hace mucho tiempo era de una mujer que me decía que ella se sentía sola, inclusive teniendo pareja. Ella se sentía muy sola. Tenía pareja, todo estaba aparentemente bien, pero se sentía muy sola. Trabajando a través del trabajo terapéutico, por supuesto, encontramos que no se trataba de falta de amor, sino de falta de comunicación emocional. El vínculo se volvió rutina y ella misma había dejado de ser auténtica. ¿Por qué? Porque estaban viviendo una fachada que realmente no era real, valga la redundancia. Habían dejado de comunicarse desde lo emocional. Entonces, toda su vida se había convertido en una rutina. Ambos estaban simplemente viviendo juntos, pero no disfrutando de la vida que estaban llevando. Más allá de que ambos sabían de que había amor en la pareja, habían sucedido cosas de forma tan paulatina que ni cuenta se habían dado de la forma en la que se habían distanciado. Entonces, al trabajar con ella y al reencontrar con su verdad interior, pudo recuperar su valor primero, su energía y transformar la relación, trabajando ambos desde la comunicación emocional. ¿Ven? Que se puede estar solos, inclusive estando acompañados. Esto es muy importante, la comunicación, como les decía en el bloque anterior, en una de las respuestas que hacía, la comunicación real, el estar presentes, el mirarnos a los ojos, el escuchar con atención lo que la otra persona nos está diciendo y hablar desde la comprensión, no desde la crítica, no desde el juicio, hace que todavía exista esa comunicación que es tan necesaria, que no sucede a través de las pantallas, que no sucede a través de formas digitales que hoy son tan comunes, ¿sí? En segundo lugar, vamos a hablar de la soledad impuesta, como por ejemplo en casos de duelo, de pérdida o de separación. Cuando alguien muere o se aleja, este silencio muchas veces se vuelve insoportable, pero en realidad podemos comprender que el alma que ha partido no se aleja del todo, no se va del todo, sino que a nivel energético el amor siempre continúa presente. En estos casos, desde un punto de vista terapéutico, se trabaja la reconexión desde el amor, desde la compasión, desde la comprensión, no desde la ausencia. Y esto es importante entenderlo. Hace ya varios años, como en el 2019, tuve el caso de una mujer que había perdido a su mamá. Su madre había fallecido no hacía mucho tiempo y me decía que ella sentía una presencia en su habitación cada noche. La experiencia no le causaba miedo, pero sí era constante. Trabajando, en este caso, a través de la contención emocional y también algo de canalización, logramos descubrir, logramos llevar a la conclusión de que su mamá seguía presente de otra forma, por supuesto, y lo que buscaba era despedirse en paz, porque su partida había sido en situaciones complejas en las que la hija no había podido estar presente y esa instancia de haberse podido despedir de una forma pacífica, armoniosa, no había existido, no habían podido tener esa oportunidad. Entonces se trabaja desde una ceremonia, desde una actividad de cierre que ayuda a que esa energía se libere.
a partir de ese momento, esa presencia ya no seguía apareciendo todos los días, pero la conexión con su madre nunca desapareció. Y esto es importante aclararlo, ¿sí? En tercer lugar, tenemos la soledad autoimpuesta. Y esto es algo que sucede cuando las personas se aíslan, a veces sin darse cuenta. No es una autoimposición consciente, sino que sucede de forma inconsciente. Y lo hacemos muchas veces como un mecanismo de defensa, cansados de ser heridos, decepcionados, preferimos aislarnos antes de seguir intentando relacionarnos con personas. Pero el aislamiento prolongado se puede transformar en una prisión que puede tener desenlaces complejos, complicados. Somos seres humanos y el alma humana necesita compartir para expandirse. Como dicen por ahí, somos bichos de comunidad. La soledad por tiempo prolongado no nos hace bien en ningún sentido. Entonces, comprender que a veces sin darnos cuenta llegamos a aislarnos de tal forma que cuando nos damos cuenta es muy difícil salir de ese lugar. En muchos casos sucede que eh, esto se fue dando de una manera tan sutil que la persona se da cuenta que a veces pasa semanas sin salir de su casa, sin lidiar con personas. Pasa mucho hoy en día con lo que es el trabajo a distancia. Hay personas que están tan acostumbrados a estar conectados con personas a través del computador, a trabajar solos, a no salir de su casa, que a veces directamente no salen durante mucho tiempo, no interactúan con otras personas. Y esto puede llevar en muchos casos a depresiones profundas. Entonces, cuando nos damos cuenta que esto sucede, que hemos entrado en una soledad autoimpuesta, de que no siempre nos damos cuenta en el momento, sino que con el tiempo empiezan a surgir ciertas situaciones, esto es otra de las cosas que se cambian de a poco, no se puede cambiar de la noche a la mañana. Comenzar a realizar actividades diferentes, tal vez salir a caminar, hacer pausas durante el día, salir a caminar, ver gente, ir a hacer mandados, salir al parque, interactuar con otras personas poco a poco para volver a integrarnos a una vida social más activa y salir un poco de la soledad que sin darnos cuenta nos atrapó. ¿Mm? En cuarto lugar tenemos la desconexión energética. Desde la parapsicología, de una visión más holística, entendemos que la soledad también vive en el cuerpo energético. Cuando nos desconectamos emocionalmente, el campo áurico se debilita, se abren grietas que permiten la entrada de energías densas. Hemos hablado en otras ocasiones cómo la frecuencia vibratoria en la que estamos eh, en el momento atrae personas y situaciones que vibran en la misma frecuencia y esto hace que dependiendo cómo nos estemos sintiendo, eso vaya aumentando. Si nos estamos sintiendo mal, el malestar va a aumentar. Si nos estamos sintiendo bien, el bienestar aumentará. Entonces hay que tener mucho cuidado. De acuerdo a esto y a la baja de la energía o la frecuencia vibratoria, cuando nos sentimos desconectados de forma energética, es que personas en una soledad que no es sana o emocionalmente agotada suelen sentir más presencias. Esto hablando un poco desde el punto de vista paranormal, suelen sentir presencias o sensaciones de peso energético. Y acá hay que tener cuidado porque cuando nuestra energía está vibrando muy bajo, las presencias con las cuales conectamos o las energías con las cuales conectamos también están vibrando en esa frecuencia y pueden ser dañinas. Hay que tener cuidado. Hace unos años, tal vez un par de años, tuve el caso de un hombre que vivía solo hacía muchos años. Ya estaba acostumbrado a vivir solo, decía él, pero de un tiempo a esta parte habían empezado a suceder ciertos fenómenos que estaban llamando la atención, como por ejemplo luces que se prendían y se apagaban, ruidos, una sensación de estar siendo observado, y esto se estaba dando cada vez más seguido, por lo cual me consultó y se realiza una investigación al respecto, donde se comprobó que había una combinación de factores, desde la carga energética que estaba acumulada en el lugar, que no había venido de afuera, sino que había sido generada por él mismo y por situaciones que habían sucedido en la casa que fueron dejando como sus huellas, ¿no? Que se han ido acumulando, a eso agregarle el estrés, la soledad, la tristeza, la angustia y todas estas emociones que fueron alimentando
esta energía que se fue acumulando a través del tiempo. Entonces se realiza una limpieza energética profunda en el lugar y por supuesto un acompañamiento terapéutico, lo cual ayudó que tanto él como su casa se volvieran a sentir mejor y pudo volver a una vida social normal y buena para él. ¿Sí? El último punto que les traigo en cuanto a este tema es la soledad como maestra. Y esto es algo muy importante de ver, porque solemos decir que la soledad es mala. Es malo cuando el tiempo en soledad es demasiado. Y como les decía antes, somos bichitos de comunidad. Los seres humanos necesitamos sociabilizar para expandirnos, necesitamos compañía para poder expandirnos. Entonces, cuando la soledad ocurre por un tiempo prolongado, hay muchas situaciones en nosotros mismos que empiezan a apagarse y nos pueden llevar a un lugar oscuro, un lugar de depresión que puede ser peligroso en algunos casos. Pero la soledad también puede enseñarnos mucho, siempre y cuando lo vivamos y lo trabajemos a conciencia, porque la soledad puede transformarse en expansión. En el silencio es donde encontramos las respuestas más grandes. Estas respuestas que por lo general en compañía o en la vida cotidiana el silencio nos va robando. No logramos escuchar las respuestas a las preguntas que nos hacemos a nosotros mismos porque estamos rodeados siempre de ruido, de personas, de muchas cosas que van sucediendo en nuestro entorno todo el tiempo. Entonces, esa soledad, trabajar en soledad con nosotros mismos, en el silencio, eso nos ayuda a sanar. En ese vacío, en ese silencio, el alma recuerda quién es, nos logramos conectar con nosotros mismos y ahí es donde podemos realmente encontrar qué es lo que necesitamos, qué es lo que nos hace falta e inclusive cómo lograr alcanzarlo. Entonces, esto es una soledad temporal, por eso es importante tenerlo en cuenta. Es una soledad que provocamos, que es para realizar temporalmente para poder trabajar con nosotros. Y es muy importante encontrar el tiempo para conectar con nosotros mismos. Eso siempre se los repito. Les voy a dejar un ejercicio muy simple para que puedan poner en práctica, quienes se animen a intentarlo. Y es tan simple como apagar todo lo que nos distraiga durante 10 minutos. Celulares, televisión, lo que sea que tengamos que haga ruido en nuestro entorno, apagarlo. 10 minutos nada más. Sentarnos cómodamente, respirar profundo, poner una mano en el pecho y cuando logremos encontrar esa calma con la mano en el pecho, preguntarnos, ¿qué es lo que realmente necesito hoy? Y escuchar las respuestas. Escuchar no significa solamente oír. Escuchar no significa prestar atención a lo que sentimos. A veces las respuestas no vienen en forma de palabras, sino en forma de sensaciones, en forma de pensamientos, en forma de ideas. Y a esto también necesitamos prestarle atención. La respuesta siempre llega cuando escuchamos con todos los sentidos, cuando escuchamos desde el silencio profundo, desde la calma, desde la armonía. Siempre llega. Así que los invito a intentar este ejercicio que es muy simple, no tiene contraindicaciones y lo pueden hacer en cualquier momento. 10 minutos tenemos todos, no es tanto lo que les estoy pidiendo. Y son 10 minutos para ustedes, para trabajar en ustedes mismos. ¿Sí? Herramientas que pueden utilizar para sanar esta soledad y la desconexión de la que hemos estado hablando. Reiki, limpiezas energéticas. Esto les ayuda a sanar grietas y a fortalecer el campo vital, el campo energético, a limpiar aquello que necesite ser limpiado, a fortalecer, a reequilibrar nuestra energía desde el interior. Si lo hacen ustedes mismos, si son reikistas, geniales, o si tienen herramientas para realizar limpiezas energéticas, genial. Si no, busquen ayuda, sea conmigo o con alguien más de su confianza. Busquen ayuda. Siempre hay alguien dispuesto a ayudar, simplemente hay que avisar que estamos necesitando ayuda y que estamos dispuestos a recibirla. Eso es fundamental. Y muchas veces ese es el primer motivo por el cual la ayuda no se recibe, porque no nos aperturamos a recibirla. No estamos diciendo, necesito ayuda, estoy dispuesta a recibirla. Ese es el primer paso, ¿sí? Ténganlo en cuenta. Meditaciones guiadas, esto es algo que funciona muchísimo para poder conectar con nosotros mismos, con la primera persona con la que necesitamos conectar para sentirnos vivos, con nosotros mismos.
La terapia, como por ejemplo la biodescodificación emocional, esto también los puede ayudar para liberar conflictos del pasado que puedan estar generando miedo a la soledad o miedo inclusive a las personas. A veces desde el miedo a fracasar nos aislamos, desde el miedo a no lograr lo que estamos queriendo lograr o los resentimientos por haber fracasado o la frustración por haber fracasado nos impide seguir avanzando. Y a veces se necesita un poco de ayuda. La biodescodificación emocional nos puede ayudar mucho en eso, así que les recomiendo también ir por ahí. Grupos de contención, grupos de trabajo. Hoy en día hay muchos grupos diferentes para que cada quien pueda elegir cómo, con quién resonar, con qué energías resonar mejor. En Caridad tenemos el grupo Círculo de Luz que trabaja desde diferentes técnicas, tanto en reuniones virtuales que realizamos para poder conectarnos con personas en cualquier parte del mundo, hasta el grupo de WhatsApp de apoyo, los grupos de trabajo, ejercicios, herramientas. Y esto funciona muy bien cuando justamente lo que estamos sintiendo es soledad. Hay personas dispuestas a trabajar con nosotros, habemos personas dispuestas a asistir y cuando este trabajo se hace en compañía, ya desde el vamos, estamos sintiendo una contención y un apoyo que habíamos perdido o nunca habíamos sentido inclusive. Así que les recomiendo buscar el grupo con el que mejor se sientan para poder trabajar. Así que recuerden, en este mundo tan conectado digitalmente que tenemos hoy en día, a veces la soledad se siente de forma muy profunda y en un silencio que pide ayuda a gritos. Así que no se queden por ahí viviendo, como les digo siempre, no se queden abrazados al problema, no se queden abrazados al conflicto. Busquen las herramientas para solucionarlo y si no las tienen, busquen las personas que se las pueden dar para poder seguir avanzando. Para cerrar el tema del día de hoy, que espero que les haya gustado y espero que encuentren en mis palabras herramientas para poder trabajar en lo que necesitan trabajar. Y si necesitan más, saben cómo encontrarme, tienen los contactos para que podamos trabajar, si es necesario, uno a uno en el conflicto que estén viviendo. ¿Sí? Bien, para cerrar entonces les dejo una frase que dice así. A veces la soledad no viene a destruirte, sino a recordarte quién eres sin el ruido del mundo, porque solo cuando te escuchas de verdad puedes volver a conectar con todo. Bueno, espero que les haya gustado el tema del programa de hoy. Recuerden dejar sus comentarios, sus sugerencias, si tienen algún tema del cual les gustaría hablar, con gusto déjenmelo saber para que pueda entregarles las herramientas necesarias para poder sanarlo, para poder resolverlo y seguir siempre evolucionando juntos. Muy bien, vamos entonces con el mensaje para el día de hoy relacionado con la soledad y la desconexión. Respiren profundo y vayan eligiendo con qué número resonar más, número 1, número 2 o número 3. Número 1, número 2 y número 3. ¿Ya eligieron? Para quienes hayan elegido el número 1, les ha tocado la comparación. Y esto lo que les está diciendo es, dejen de compararse con otras personas. No tenemos por qué ser iguales a los demás, ni mejores, ni somos peores. Todos somos diferentes y somos únicos con nuestras propias fuerzas y debilidades. Es importante entenderlo sin compararnos con otras personas. Así que quienes hayan elegido la carta número 1, el llamado de atención es a dejar de compararse. Somos únicos e irrepetibles, cada uno con lo que es en esencia. Y es perfecto, no necesitamos más nada. Siempre podemos mejorarnos de acuerdo a lo que queremos lograr, pero no hay nada malo con nosotros. El compararnos con los demás simplemente nos hace sentir menos. No somos ni menos ni más que nadie, somos simplemente nosotros y el trabajar en la reconexión con nosotros mismos es el mejor lugar para comenzar. Para quienes hayan elegido el número 2, les ha tocado la carta de la pena, que esto probablemente haya sido lo que los ha traído a la soledad. Si han resonado con el tema de hoy, la pena los puede haber traído a un momento de aislamiento, un momento de soledad que no es sano. Entonces, les recomiendo
poner en práctica todas las herramientas que estuvimos hablando hoy para poder salir de ese lugar oscuro en el que a veces nos cuesta mucho salir solos. Pongan en práctica las herramientas que hablamos hoy. Si no logran hacerlo, me avisan, se conectan conmigo, agendan una cita y lo podemos trabajar juntos o con alguien que prefieran trabajar, pero busquen ayuda, no se queden abrazados al conflicto, ¿sí? Para quienes eligieron la carta número 3, les ha tocado lo simple y lo ordinario. Como les venía diciendo, las cosas no cambian de la noche al día, pero con pequeñas cosas pueden hacer grandes cambios. En el caso de quienes hayan elegido la carta número 3, el mensaje es ir a lo simple, a lo ordinario y comenzar a disfrutarlo, como lo importante que es. No como algo sin importancia, sino comenzar a disfrutar las simples cosas de la vida, que a veces son las que nos traen las satisfacciones más grandes y nos olvidamos porque creemos que no son importantes. Así que a disfrutar de las cosas simples que a veces dejamos de verlas, dejamos de prestarles atención y nos perdemos de todo lo lindo que traen con ellas. Muy bien, mensajes entregados, sé que son recibidos con el mismo amor que se los doy. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarme una vez más en un nuevo episodio de Trascendiendo Fronteras desde Uruguay al Mundo a través de la Costa TV y también Cable Plus. Recuerden dejar sus mensajes, sugerencias, preguntas, que voy a estar atenta a todo lo que envíen y tenerlas en cuenta para los próximos programas. Muchas gracias una vez más por acompañarme. Nos volvemos a encontrar en el próximo programa. Chao. Gracias por acompañarme hoy en este programa. Recuerda que la sanación y el cambio comienzan en el momento en que decides dar el primer paso. Te espero en el próximo programa para seguir trascendiendo fronteras juntos. Hasta entonces, te dejo con luz, amor y un mensaje. El universo siempre conspira a tu favor cuando eliges escucharlo. Nos vemos pronto.